Hola amigos, bienvenidos al episodio número 161 de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Mi nombre es Jorge Garibaldi y aquí estoy para empezar con la tarea de hablar del tema central del karate, el kata, sus prácticas y qué es lo que nos decían los viejos maestros acerca de ello. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei y a Mario Borro Sensei. Bienvenidos, compañeros. Hola a todos. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente en la ardua tarea de traer un mensaje, algunos le dirían revisionista. Nosotros lo que intentamos en realidad no es revisar nada, sino volver a las raíces, volver a aquello a la esencia que creemos que estamos perdiendo. Entonces, para hacer ese trabajo, hoy tenemos material de distintos maestros. Tenemos material de Mabuni Sensei, tenemos material de Nakayama Sensei, tenemos material de Patrick McCarthy Sensei, tenemos material de Hironori Otsuka Sensei, tenemos material de Shoki Motobu Sensei. O sea que vamos a intentar hacer una correlación entre las posiciones de estos maestros sobre lo que es el kata y la función que debe cumplir. ¿Para qué tenemos kata? ¿Para qué lo utilizamos como herramienta diaria de la práctica diaria del tatami? Así que bueno, ¿qué les parece si nos tiramos al agua? Y empezamos con lo que decía Mabuni Sensei. ¿Te animas? Mabuni, ¿no? Sí, claro. Como habéis escuchado a Jorge hablar a los maestros, hemos cogido clásicos, ¿no? De diferentes épocas y muy representativos de diferentes estilos también. Y lo que vamos a hacer es leer un poquito lo que decían ellos. Vamos a dar información. En este momento estamos en el punto de la información. Entonces, empiezo, por ejemplo, en el libro de Mabuni, concretamente en el Karate do Nyumon, o en español también se le llama invitación al karate, pues habla de los katas. Y bueno, nombra la serie de kata que hay unos 30, da unos nombres, da algunas pequeñas cositas, y después se va directamente al punto 29 del libro, que habla de la esencia y principios generales del kata. Y dice, desde el punto de vista de las artes marciales, existen 3 motivos principales para considerar la práctica del kata como algo fundamental. Y da estos 3 principios. El kata consiste básicamente en un encadenamiento de técnicas. 2. El kata supone un trabajo continuo con la respiración. Salta a la vista la importancia de la respiración en la práctica de las artes marciales, básicamente en la respiración que desarrollamos practicando karate. Desde lo lleno buscamos lo vacío. Atacamos desde lo lleno a lo vacío. Dice, y da algunas formas de cómo se usa la respiración. Dice, recordemos que existen 5 formas principales de respiración en karate. Da por hecho que se sabe, porque no sé si todo el mundo lo sabe o tiene que ver con el estilo, ¿no? Y bueno, habla, lo dice Chouton, que es secuencia de inspiración y expiración es larga, inspiración larga y expiración corta, secuencia de inspiración corta y expiración larga, secuencia de inspiración y expiración corta y secuencia que combina las dos anteriores técnicas, ¿no? Supongo que adaptará la respiración a los diferentes katas, dependiendo del kata que sea, de sus características o especificidades, pues se respira de una manera. Evidentemente, haciendo un kata sanshi, pues se hará una, y haciendo un kosokun, pues sería otra. Y dice, durante la ejecución del kata es necesario mantener alguna de estas formas de respiración, porque nos ayudará a interpretar sus movimientos. Practicando kata, la respiración debe llegar a convertirse en una ayuda natural que nos fortalezca. Es por ello muy importante estudiar a lo largo de la práctica la relación más adecuada entre la técnica que se ejecuta y la respiración que efectuamos. Y el punto 3 dice, el desplazamiento del centro de gravedad. Dice, el desplazamiento del centro de gravedad. Podemos desplazar el centro de gravedad del cuerpo siempre que estemos en posición de equilibrio y firmeza. Sin esto, nunca ejecutaríamos adecuadamente una técnica. El kata de karate es como un sutra sin palabras. Dice, de nada vale saber un kata sin más.
Hay que mover el cuerpo tal como nos enseña el kata. Y hay que hacerlo desde el corazón, entregándose por completo durante la práctica. Dice, no basta pues con memorizar los katas, hay que repetirlos continuamente porque su repetición se convierte en cierto modo, se convierte en un cierto modo es que está un poquito traducido, por eso no me sale. Continuamente porque su repetición se convierte en un cierto modo de alimentación corporal. Dice, la práctica diaria de los katas a lo largo de toda una vida va cambiando la condición corporal del practicante. Dice, su influencia sobre el cuerpo es enorme. Dice, mejora la fuerza y energía y detiene en gran medida la decadencia física que, de forma natural, sufrimos con la edad. ¿Mm? Hay algo más, si quiere. Dice que el kata de karate es una forma viva, refleja nuestro estado de ánimo y evidencia la calidad de nuestra experiencia. Y bueno, algunas cositas más que... Entonces lo que apunta Mabuni Sensei, por lo que puedo ver, es una visión que soporta la visión moderna del karate. O sea, el karate do como disciplina de automejora, de cultivar el espíritu y el cuerpo. No lo ve como, por lo menos en estos escritos, no lo expresa como algo que sea funcional y para la autodefensa. ¿No? Sí, es lo que le sugería. Habla un poquito, quizás por encima, pero le da más importancia a estos 3 puntos del que hemos hablado. O sea, él dice prácticamente que kata es eso, esos 3 puntos Bueno, básicos. entonces, Y habla de respiración, habla de salud. entonces podríamos ir a ver qué es lo que dice Nakayama Sensei. Sí, justo iba a decir que si cambias la palabra kata por la palabra, o sea, por cualquier deporte, podría cuadrar perfectamente la frase, la mayoría de ellas. Miren, nos están llegando un montón de comentarios, así que antes de empezar lo que decía Nakayama Sensei, los leo. Mauricio Gutiérrez, que nos escribió antes de que empezara la emisión, nos dice, esperando con entusiasmo la sesión de hoy. Por fin un like que veré de principio a fin. Saludos. Gracias, Mauricio, gracias por estar ahí y apoyar el podcast. Gabriel Galtor dice, buenas noches desde Barcelona. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar ahí. David Ortega dice, bienvenidos a Podcast Doyo, el programa que te obliga a pensar. Gracias, David, gracias, Sensei, gracias por estar ahí. Neko Kan, Amalio Sensei de Uruguay, dice, buenas tardes, noches, amigos, acá presente. Siempre presente ahí, Sensei, muchas gracias. Carlos Vera dice, buenas noches, señores, desde España. Vamos arriba, España. Bienvenido, Carlos, gracias por estar. Diego Andrés Bello dice, saludos de Malargue, Argentina. Vamos arriba, Argentina. Bienvenido, Diego, siempre ahí también. John Quesada, de México, dice, saludos, maestros, listos para seguir aprendiendo. Un saludo. Gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, John, y seguir el podcast. Gabriel Galtor dice, el número 18 del Soto Nijukun de Funakoshi dice, practica la forma, el kata, correctamente. La lucha real es otra cosa. ¿A qué se refería? ¿Cómo interpretan ustedes este principio? Excelente pregunta, nos tiramos ya al agua. Termino de leer los comentarios y la discutimos. También dice, Gabriel continúa, dice, según esta frase de Funakoshi, él era totalmente consciente de la diferencia entre kata y la cruda realidad de la calle, pero por alguna razón le daba importancia en la práctica del kata. Roberto Daniel Bonet dice, buenas noches desde Tenerife. Buenas noches, Roberto, gracias por estar, gracias por seguir el podcast. Nicolás Conde, otro que siempre está siguiendo el podcast, dice, buenas noches, maestros. Buenas noches, Nicolás, gracias por estar. Vamos arriba, que somos campeones mundiales, de la juvenil, pero somos. Adrián Fernández, Sensei de Argentina, dice, buenas noches, saludos, Sensei. Gracias por estar, Adrián Sensei, gracias por seguir el podcast. Y Rogelio Flores Jiménez dice, un saludo de México. Vamos arriba, México. Gracias, Rogelio, gracias por seguir el podcast. Bueno, que me parece pertinente que hablemos de la pregunta que hace Gabriel, porque va en la misma dirección, en el mismo espíritu de lo que hablaba Mabuni Sensei, ¿no? O sea, enfocándose en el kata como algo personal, ¿no?
Y separándolo de la lucha real. Sí. Hay un trocito más, Jorge, que no lo he leído, para que no fuera demasiado denso y pudiéramos comentar, que también va en esa dirección y creo que clarifica mucho la idea que tenía Mabuni de lo que eran las katas. A ver. Dice, bueno, te leo el trocito, dice, el kata de karate es una forma viva, refleja nuestro estado de ánimo y evidencia la calidad de nuestra experiencia. La práctica de los katas produce rechazo en aquellos que no lo comprenden. Es decir, si la gente no adquiere buenas prácticas de kata, aparece flojo y débil. Pero si se hace de modo vital, el espíritu del practicante comienza a moverse y transmite el agradecimiento del kata a lo largo de una buena ejecución. Hasta ahora no habla nada de karate funcional, todo lo hace hacia adentro. Dice, desde el punto de vista de la técnica, el kata constituye el arsenal de los recursos con que cuenta el karate. El karateka no utiliza armas, por lo que debe convertir los miembros de su cuerpo en ellas. Las diferentes formas como se utiliza existen prefiguradas en los katas. La práctica intensa y profunda lleva al karateka a explorar sus propias posibilidades y facilita la posibilidad de perfeccionarlas en grado sumo. Hay quien solo practica kumite y nunca hace kata. También hay quienes afirman haber inventado nuevas técnicas. Pero quien de verdad investiga la técnica y sus variantes concluye por comprender que ya estaban presentes en el kata. Dice, esta parte es importante, dice, el practicante no ha de encerrarse en unos katas determinados. Debe estar dispuesto a conocer todos los posibles. ¿Por qué? Aquí ya más o menos nos dice por qué practicaba diferentes katas, ¿no? ¿Cuál era su idea? Se dice que era un coleccionista, pero por lo que se ve tiene algún punto más, ¿no? de idea personal, ¿no? Dice, porque a la luz de los nuevos katas, los antiguos cobran una nueva realidad. Dice, es bueno, queda poquito, dice, es bueno conocer diversas escuelas y distintas tradiciones para poder tener así una visión adecuada y correcta del conjunto. Si no conoces otras escuelas, nunca sabrás los vicios ni las virtudes de la tuya propia, ¿no? Este ya es un consejo que él da. Seguro, pero nuevamente, bueno, ahí Mabuni entra en contradicción con otros maestros, ¿no? Que dicen que un kata es suficiente, ¿no? Lo que hay que comprender, la audiencia tiene que comprender esto. Nosotros hemos sido formados para pensar en los antiguos maestros como una unidad monolítica, como que llega un mensaje de los maestros hacia nosotros. Y en realidad no es así. Tienen muchas diferentes voces los maestros y muy a menudo están en contradicción. O sea que no están de acuerdo entre ellos. O sea, y bueno, sabemos históricamente que hubo una gran animosidad entre Funakoshi Sensei y Motobu Sensei, por ejemplo, pero no basado en términos personales, sino basado en términos de la concepción del karate. O sea, entonces hay que tener la flexibilidad mental para aceptar diferentes voces y diferentes posiciones que nos llegan desde la historia hasta el día de hoy, y bueno, y identificarse con la que mejor resonancia le haga, ¿no? Pero Además somos educados no solo para eso, sino también para idolatrar a cualquier maestro que tenga más de 100 años de antigüedad, por decirlo así. Es decir, cualquier persona que hiciera karate y hoy se conozca de aquella época tiene que ser como si fuese un dios. Y no siempre es así. Y muchas veces esas opiniones contradictorias también eran contextuales por la experiencia personal de cada uno. O sea, eran personas, es a lo que quiero llegar, ¿no? Que eran personas con errores y con virtudes. O sea, como todo. Claro, nosotros... Lo más importante es que eran practicantes. Claro, nosotros hemos trasladado un poco la guerra, no digo nosotros como personas, es decir, como época. El karate, como época, en esta época el karate tiene como dos corrientes, podríamos decirle, ¿no? Es como la parte japonesa de las katas, cómo interpretan ellos las katas, que ahora veremos que es de una forma muy particular, y cómo se interpretaba en Okinawa, ¿no? Pero aquí vemos que estamos leyendo a Mabuni, que era okinawense. Con lo cual, entre ellos ya existía esa discrepancia, ¿no? Lo que pasa es que luego lo hemos personalizado y hemos dicho, bueno, pues las katas de esta manera, de aquella. Pero otra cosa es que ellos eran coherentes, es decir, ellos hacían eso porque creían en eso. Claro. Pero Mabuni, por ejemplo,
rara vez lo vas a ver de alguna manera sí respetar, pero no habla de un karate funcional para la pelea, por ejemplo. Mabuni no. Es que Y justo entonces, ahí, justo Mabuni no. ahí es el comentario que nos pone Gabriel, ¿no? O sea, la honestidad de decirte, tú practicas esto de forma correcta, pero ten en cuenta que la lucha real no tiene nada que ver, ¿no? O sea, te estás asumiendo, te estás diciendo honestamente, sí, el kata muy bien, tal, pero esto no te va a ayudar a pelear. O Esa, sea, esto no, esa era la posición, pero como yo te lo estoy enseñando, no tenemos sirve. que Es lo que te recordar de que estamos hablando de los dos, creo que casi los dos más importantes artífices de la transición del karate okinawense, el karate histórico okinawense, al karate japonés. O sea que tienen una posición en común, tienen una visión en común de lo que es, de lo que debe ser el karate que ellos están proponiendo en ese momento, no el que, el que heredaron. Y como Claro, decía Pepe, son coherentes con lo que dicen. es coherente porque si Mabuni pensara como Shoko Tobu y buscara la funcionalidad a través de las katas, no diría que hay que practicar 100 katas, por ejemplo. Claro. Claro. Y aparte, la historia lo ha demostrado. Por algo, los seguidores de Mabuni y de Mabuni Sensei y de Funakoshi Sensei se cuentan en los millones, y los seguidores de Motobu Sensei se cuentan con los dedos de una mano. Eh, eh, Creo que es que el camino del funcionalismo es mucho más doloroso, es mucho más tortuoso, por decirlo, ¿no? Complicado también de llegar de forma cómoda, por decirlo así, hay que pasar por unos malos tragos, ¿no? También me llama la atención porque luego Gabriel comenta ahí, ya que dijiste que le respondiéramos bien, que pone que por alguna razón le daba importancia en la práctica al kata, ¿no? O sea, aunque era consciente de eso. Y es precisamente porque su visión de karate o su enfoque a la hora de distribuir karate por el mundo no era el de un karate funcional, era un karate lúdico, un karate deportivo, un karate, digamos, Formativo. sí, para el crecimiento personal de cada uno. Estaría bueno que entráramos a decir, a mirar lo que hacía Nakayama Sensei, lo que decía Nakayama Sensei, porque creo que sigue en la misma línea, pero lo explica de una forma más pedagógica incluso, ¿no? Que más entendible a los oídos modernos. ¿Te animás, Pepe? Sí, hasta ahora no hay mucha diferencia. Es decir, no vamos a ver claramente que hay diferentes formas de saber qué es kata. Es decir, el kata japonés no tiene que ver nada con el kata okinawense, ni su creación, ni su objetivo, ni absolutamente nada. Pero hasta ahora, como estamos leyendo a maestros que, quieras o no, entraban en esa filosofía un poco japonesa, pues, como dice Jorge, lo explica mejor. Mm. Mejor, ¿no? Por lo menos así cuando lo hemos leído lo hemos entendido nosotros. El siguiente Bueno, lección, ¿no? De la cadena. para un poquito de cultura quizás también, ¿no? Marcial, Kata Superior, un clásico de Nakayama. Este es un libro muy antiguo que yo lo compré, si no se le ha caído la fecha, uno de los primeros, quizás, 1970 o algo así. Yo lo compré más tarde porque no soy tan mayor. Pero bueno, es un clásico. Y aquí él explica claramente la metodología de kata. Pero he hecho un pequeño resumen, porque bueno, hay muchas cositas. Y entonces dice, los katas en Karate Do constituyen una serie de movimientos, ataques directos, indirectos, patadas y técnicas de pierna, o sea, perdón, paradas y técnicas de pierna combinados dentro de un orden lógico. Según Nakayama, las katas se dividen en dos grupos o categorías. Un primer grupo apropiado para el desarrollo físico y fortalecimiento de las articulaciones y músculos. Y en otro grupo se busca desarrollar los reflejos, la velocidad y la habilidad en los desplazamientos rápidos. Todas las katas requieren un perfecto ritmo y coordinación. ¿Sigo, Jorge? Sí, no, mira, bueno, sí, habla un poco de la parte espiritual y la parte física. Sí. Dice, el verdadero entrenamiento del karate necesita tanto de la concentración mental y espiritual como la física. Y en su ejecución, el karateka debe demostrar no solo valor y confianza, sino también humildad
gentileza y sentido del decoro. No sé cómo se puede expresar eso, pero él lo dice. Integrando así cuerpo y mente dentro de esta especial disciplina. Y dice al final, dice, cada kata comienza siempre con la ejecución de una parada y contiene un cierto número de movimientos realizados siempre en un orden determinado, aunque puede existir alguna variación dentro de los movimientos del kata y del tiempo de realización requerido. Cada movimiento, esto lo he subrayado, dice, cada movimiento tiene su propia función y ninguno es superfluo. Aquí hay un problema de interpretación, obviamente. Claro. Porque si él dice que las técnicas de los katas son paradas, ataques de puño y patadas, le está otorgando ya una función propia a esa técnica. Entonces ya no puede hacer nada más. Es decir, estás creando una especie de mentalidad en la gente a la hora, no sé si consciente o inconscientemente, pero a la hora de ver el kata, evidentemente. Sí, Está lesionando de alguna manera la dirección del sí, kata. aparte él cuando dice que hay dos, los katas se dividen en dos grupos, yo el gran problema que tengo con los dos grupos es que cuando se define la función del kata como vehículo de adquisición de atributos físicos marciales, a mí me choca siempre porque me parece una manera extremadamente inefectiva de adquirir esos atributos porque no se relaciona directamente con ellos. O sea, si uno quiere aprender balance, es muchísimo más efectivo el uso del tiempo trabajando con ejercicios de balance. Si uno quiere aprender, desarrollar fuerza, es muchísimo más efectivo el uso del tiempo haciendo ejercicios de resistencia, calistenia, o pesas, lo que sea. Es, lo mismo con los tendones, etcétera, etcétera. O sea, los atributos físicos que se puedan ganar a través del entrenamiento del kata, desde mi perspectiva, son marginales. O si fueran el objetivo principal, me parecería una forma especialmente inefectiva de abordar el problema. Pero es coherente, o lo dice, porque ellos, recordemos que en otros pocos lo hemos hablado, que Itosu convierte el karate en una disciplina de educación física en las escuelas. Exactamente. Y por eso él habla de los aspectos físicos. Sí, claro. Y que además, dentro de la mente a lo mejor natural de pensamiento, cuando tú haces 30 katas a toda velocidad y baja y sube, pues lo que notas es que has trabajado el físico, obviamente. Entonces eso puede dar a confusión de que estás desarrollando esos atributos o que están en el kata. Pero a mí lo que me sorprende más todavía es cuando dice que debe demostrar no solo el valor y la confianza, no sé cómo se demuestra el valor y la confianza, la confianza es posible al no equivocarte, pero dice, sino también humildad. No se está demostrando humildad en los movimientos que se hace hoy día en los katas estandarizados. Todo lo contrario, hay una expresión exagerada del ego, por un lado. Gentileza, no veo gentileza y sentido del decoro. Un sentido de decoro no entiendo en ese aspecto, ¿no? Esto quizás forme parte de la cultura japonesa y por eso la integra. Pero de la cultura japonesa, socialmente hablando, Claro. no de la cultura marcial. Y dice, integrando así cuerpo y mente dentro de esta especial disciplina, ¿no? Es decir, le está dando unos atributos físicos, que ya está claro, y además de otro tipo de valores que ya no es ni siquiera dos, va un poquito más allá, ¿no? Claro, que le da un contenido intrínseco al kata que, bueno, esto lo hablábamos en uno de los episodios pasados, que desde mi perspectiva no es intrínseco del kata ni del karate, es intrínseco del sensei y del dojo, o sea, los valores morales y éticos, etcétera, etcétera. Es que yo creo que yo lo veo como una especie de evolución dogmática del primer motor de Itosu. Porque cuando tú planteas, dices, bueno, voy a coger esto que yo sé o que lo conozco, como podría ser karate, y lo voy a adaptar para enseñarlo en las escuelas, ¿no? Para enseñárselo, al final, en una escuela lo que hay son niños o chavales muy jóvenes, ¿no? Entonces,
Sí, como ejercicio de coordinación, de actividad física, está muy bien. Como una clase de educación física, una clase de karate de Itosu está muy guay para un niño, ¿no? O Claro. sea, es como perfecta. Y además, pues le meto unos valores y le meto tal, porque al final es educación dentro de la cultura que ellos tienen. Y luego, si eso lo escalas de una forma dogmática a la siguiente generación y otra y otra y otra, al final se acaba creando esa especie de Mm. misticismo de que parece que por uno hacer 10 catas al día o 20 o 30, en 5 años vas a ser Schwarzenegger, de musculoso, de Y, fuerte, o vas a ser como Claro. Bruce y Lee. vas a ser Bodhidharma a Mira, la vez, ¿no? Porque vas a ser sí, un monje. Pero a mí sí, yo leo, lo importante para remarcar que al mismo tiempo que Funakoshi y que Mabuni, estaba, por ejemplo, un sensei como Choyo Miyagi, que dice, no, necesitamos elementos de entrenamiento que complementen nuestra práctica, y entonces crea todo lo que es el Hoyo Undo, que es específico de Goju Ryu y de algunos estilos más de Okinawa, pero, o sea, donde trabajan directamente con los atributos físico-marciales que se necesitan para un karateca. Y lo hacen fuera del kata. Sí, y antes de él se hacía evidentemente fuera del kata, o sea, hay documentos por ahí de las prácticas de Hoyo Hundo, o como se llamaran en su momento, porque eso va evolucionando, incluso en China los hay, ¿no? O sea, de acondicionamiento físico y entrenamiento de preparación física para lo que estás aprendiendo. Es Claro, decir, está fuera, es verdad que está fuera y es evidente. Lo que pasa es que el, se nota cuando la influencia es directa o el linaje cae directo en Itosu y cuando no. Hay una pequeña variación en lo que es el concepto. no, pero yo lo que veo aquí, si yo que hago programaciones para colegios, porque trabajo en ello, ¿no? Trabajo en la educación. Yo lo que veo aquí en estos 2 puntos es una programación escolar. claro, Mm. No estoy viendo una programación marcial, está diciendo que las catas tienen una vertiente física y, por supuesto, como se habla de cuerpo-mente, siempre se habla de tú vas a presentar un proyecto en una federación tal, en una organización tal, en una administración tal, para trabajar desde el punto de vista de la ausencia en un colegio, y si no presentas esto, no te cogen. Quiero decir, que está presentando una programación. ¿Qué hacen luego? Que se la llevan más allá de la escuela, la introducen en las universidades y cómo funciona, porque está en el contexto adecuado para que funcione, luego lo trasladan a los dojos, ¿no? A sus propios dojos, es lo que suelen hacer. Pero claro, si llega Shoki Motobu y dice, o Motobu Shoki, eh, vamos a trabajar, nada, de mente nada. Aquí se trata de que cuando alguien te ataque, lo tiras al suelo y le estrangulas. Pues evidentemente claro, es complicado. Y yo estoy incluso seguro de que esta forma de pensar también, si tomáramos las programaciones que se hacían en las universidades, de la escuela, de judo y de son las kendo, mismas. serían prácticamente las mismas. Son Es clavadas. que O sea, pertenece a la Clavadas, cultura y a la época en la que en la que se crearon. claro. eso Está digo, al clavado. final es una evolución dogmática, por dogmática me refiero porque no tiene el pensamiento crítico atrás, ¿no? De la idea primera de meter esto en un colegio, por decirlo así, ¿no? O sea, no hay, parece que como que esa idea se mantiene en el tiempo y se desarrolla y se intenta extrapolar luego casi forzosamente a cualquier persona, a un adulto que quiera aprender karate. Exactamente. Mira, me gustaría que hiciéramos una entrada en los maestros más antiguos. Entonces yo tengo dos líneas que quiero leer sobre Matsumura y después me gustaría, Mario, si podías Sí, yo tengo de citar de moto uno. Motobu, ¿no? Sí. Leyendo el libro de Motobu, Mi arte, My Art and Skill of Karate, se llama en inglés. Están hablando sobre la posición que incluso ayer publiqué o republiqué un artículo sobre cómo entrenaba Yabu Kensu Sensei el Knife Anchi, que lo entrenaba, que lo había aprendido que Yabu Kensu había entrenado con Soko Matsumura y con Anko Itosu. Y parecía que daba, el Knife Anchi que daba él era una mezcla de los dos y que hacía la posición que utilizaba para hacer el Knife Anchi era el Shikodachi. Y todos los que provenimos de una línea de Itosu hoy y que tenemos el Knife Anchi o el Teki,
en nuestra tradición, hoy lo hacemos con una posición completamente distinta. En el Wado Ryu le decimos el Nai Fanchi Dachi, ¿no? La posición con los dedos hacia el centro, hacia el El centro, ¿no? Kibadashi, sí. Sí, Kibadashi. ellos en Shotokan lo usan, hacen Kibadachi. Nosotros en el Wado Ryu y en el Shorin Ryu y eso se usa en una posición más angosta, pero con los dedos de los pies apuntando hacia adentro. Y Matsumura lo llama la posición de la pequeña tortuga, le dice a esa posición de Itosu. Bueno, yo la cita la tengo en inglés, pero la intento traducir. Dice, si utilizada en un combate de verdad, la posición de la pequeña tortuga de Itosu es extremadamente peligrosa y nos volcarían inmediatamente. A lo cual Motobu comenta, el kata debería ser enseñado lo más cerca posible a su aplicación en la realidad, en el combate actual, y no para selectivamente cobrar más fuerza o tener para propósitos físicos. Por esta razón, no puedo dejar como legado a futuras generaciones un kata removido y alejado de la realidad. Por eso no puedo aprobar la posición de Itosu y al mismo tiempo me animo a revelar esto como un error al gran público. Eso dice Choki Motobu sobre la posición de Nai Fanchi que inculca Itosu Sensei. Y bueno, quise citar a Matsumura porque evidentemente la concepción de Matsumura es sobre que el kata es algo que se debe utilizar en el combate real, ¿no? Porque es la suposición que hace. Dice, si usamos esta posición del Nai Fanchi de Anko Itosu en un combate real, nos tirarían al suelo inmediatamente. Lo que se da por sobreentendido es que el kata debe ser utilizable en un combate real. O sea que es una posición completamente diferente a lo que propone Nakayama Sensei, a lo que propone Mabuni Sensei. ¿Te animas a...? Pero eso es fácil de averiguar, ¿no? ¿Cómo? No, que digo que es fácil de ver, pues tú empiezas a forcejear con alguien Sí. y la posición que adopta es Sekodashi, no adoptas Kibadashi. Seguro no, pero quiero apuntar a que empezamos con lo que decía Mabuni Sensei, después citamos a Funakoshi Sensei, donde dice que el kata no tiene nada que ver con la realidad. En cambio, Matsumura y Motobu dicen, si el kata no está conectado directamente a la realidad, no sirve. Y además lo descarta, porque también es coherente. O sea, al final todos estos maestros han sido coherentes con su línea de pensamiento. Los que muchas veces no somos coherentes, y hablo de somos como época también, es en la actualidad, ¿no? Porque buscamos esa funcionalidad, pero después hacemos el kata con todos los atributos no funcionales, digamos, que puedan tener. Motobu ve, mira, esta postura, si la utilizo, o sea, esta posición, digamos, de pies o de esta forma, si la utilizo en un contexto real, a mí me tiran al suelo, me vuelcan, me meten una paliza. Yo eso no quiero que pase, al kata lo hago. Exactamente. ¿Te animás a leer la cita que teníamos de Motobu Sensei? Tengo varias, voy leyendo así, ¿vale? Y ya me dices si paro o no. La primera que tengo por aquí del archivo dice, a pesar de que en un encuentro callejero nunca es exactamente el mismo, digamos, el principio del kata nunca varía. Sin embargo, y por lo tanto, uno debe aprender cómo se aplican y cómo doblegarse según el viento y la adversidad, ¿no? Más o menos sería esa la traducción. Es decir, te está diciendo claramente que es verdad que un combate callejero, pues yo qué sé, cada enfrentamiento tiene sus peculiaridades, el kata siempre igual, pero hay que aprender a moldearlo en función de la situación. Y hace nuevamente la conexión directa entre kata y combate.
Sí, además habla de encuentro callejero, o sea, Claro. se traduciría tal cual, o sea, una pelea en la calle, ¿no? Como quien dice. Luego dice, las técnicas de kata tienen sus límites y nunca fueron pensadas para usarse contra un oponente en un ring, digamos, o en un campo de batalla. Las aplicaciones de kata, luego aquí repite, dice, uno debe llegar a comprender esto, ¿no? Las técnicas de kata, al no desarrollarse para luchar contra un luchador profesional, tienen la idea y son más efectivos contra alguien que no tiene ni idea de la estrategia utilizada para contrarrestarla. Claro. Es decir, eso es un matiz también muy importante. No te está hablando de que te ayude a pelear contra un profesional, o sea, O no un te va a karateca. meter un karateca o un experto marcial, digamos. O sea, no es que gracias al kata o que yo entreno mejor kata que tú, pues evidentemente estoy más preparado para vencer a cualquier peleador profesional. No tiene que ver con eso, tiene que ver con alguien que no tiene ni idea, es decir, con alguien Sí, callejero, pero ¿no? acá aparte, esta cita tiene un matiz que si no se presta atención puede pasar desapercibida, pero para mí eleva el kata a un nivel mucho más superior, porque habla de las estrategias aplicadas. Sí, O sea que habla del kata y habla de las estrategias aplicadas. O sea, lo que implícitamente nos está diciendo que el kata trae información estratégica. No nos está hablando simplemente del nivel técnico, nos está hablando a un nivel estratégico. Entonces, quiere decir que ahí hay información que debemos saber extraer sobre las estrategias de combate en una situación callejera. y por último, una que me gusta mucho, que además contrarresta muy bien, como antes estaba mencionando Pepe, ¿no? Tenemos siempre la idea de que existen bloqueos y ataques, ¿no? En los katas, y que el kata empieza con defensa, y que si esa actitud defensiva y demás, ¿no? Y Motobu escribe, y además con mucho acierto dice, es un poco largo, pero bueno, lo leo. Dice, bueno, tampoco está largo. Dice, existe la expresión llamada karate ni sentenashi. Algunas personas parecen enseñarla con frecuencia como no debes atacar primero. Lo que creo que es un gran malentendido, ¿no? Luego dice, esta expresión significa que no debes causar daño, daño indiscriminadamente. Y si te ves obligado a hacerlo, es decir, cuando es inevitable, y el enemigo intenta hacerte daño, debes levantarte y luchar ferozmente. Al entrar en una pelea, a ver si puedo, que se me mueva esto. Es esencial dominar al enemigo. Dominar al enemigo, exacto. ¿La tienes por ahí, José? Porque esto son... Sí, si quieres, porque el inglés no para, venga, te Sí, lo termino yo si quieres. como la estoy traduciendo simultáneamente, Vale, es pequeñito, queda poquito. Dice, sí. al entrar en una pelea es esencial dominar al enemigo y para dominar al enemigo debes moverte, es decir, atacar primero. Por lo tanto, al entrar en una pelea debes mostrarte, o sea, debes moverte primero, atacar primero. Esto es importante y se debe tener en cuenta, es lo que dice. Básicamente está diciendo justo lo contrario al famoso Nisentral. Dice que No, está hablando de que las catas no se empieza con defensa. Seguro. Él Porque hace o sea, está diciendo lo contrario que decía, por una ejemplo, diferenciación de karate Nakayama. Nisentenashi como concepto moral o ético y karate Nisentenashi como concepto táctico. Dice, no, como concepto táctico no sirve. y además lo diferencia muy bien. Dice, esta frase es útil, pero no en la táctica, sino en tu moral, en tu forma de vida, en lo que tú quieras. Pero a la Pero si hora te de, a la hora claro, de jugarte la vida, no sirve. Mira, bueno, es típico de Motobu Sensei de decir las cosas sin pelos en la lengua, ¿no? Mira, sí, no, han llegado, sí, no sé, han llegado decenas de comentarios, vamos a prestarle atención a la audiencia, que si no, no nos van a escribir más. Diego Andrés Bello dice, un karate monolítico no suena okinawense, suena japonés. Bueno, justamente, lo escribió cuando estábamos hablando, recitando a Mabuni Sensei. Bueno, es que era la cuna del karate japonés, ¿no? De estos maestros okinawenses que lo exportaron. José Bueno dice, un saludo desde Málaga, siempre evolucionando con sus reflexiones.
Kata para mí es todo, siempre que se entienda el sentido de la técnica y su utilización real. Todos los demás aspectos del kata nos enriquecen, por supuesto, sin perder el objetivo por el que fueron creados. Me parece muy buena la acotación porque sí, hay efectos físicos de entrenar el kata y hay efectos psicológicos de entrenar el kata y hay efectos emocionales de entrenar el kata. Lo que no dice que ese sea su objetivo principal, ¿no? Y todo lo que sea de bien, todo lo que nos haga crecer, bienvenido sea. Pero no podemos, lo que nosotros apuntamos es a enfocarse en poner en el centro de la práctica del kata cuál es su objetivo real y no un efecto periférico de lo que da entrenar el kata, ¿no? Que como, Porque además es contraproducente, o sea, tú, yo qué sé, tú puedes Ujú. cocinar y mientras cocinas te diviertes, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo es cocinar algo que se pueda comer. Claro, Después para exactamente. divertirte te pones a echar ahí de todo, ¿no? O sea, la idea no es tampoco, o sea, si eso te pasa también, es decir, si tienes otras consecuencias, bienvenidas sean. Pero tu entrenamiento se enfoca en lo que se tiene que enfocar, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Mirá, cayó Martín Viera Sensei. Dice, buenas noches, un saludo de las Islas Canarias, en concreto de Gran Canaria. Gran tema a debatir, un placer. Bienvenido Martín Sensei, gracias por estar ahí. Nicolás Conde dice, mi sensei me contó que en Okinawa los maestros corrigen las katas, pero solo cuando ven que no entiendes, explican un bonkai. Me da la impresión de que esperan que el practicante extraiga por sí mismo las técnicas contenidas en la kata, no que el maestro le diga cómo debe usarlas. Sí, yo también he escuchado cosas más o menos de la misma índole. Me parece que eso es un tema más cultural que, que de karate, ¿no? Me parece que estamos. Lo que pasa es que hay que hacer la diferencia entre el saber y el poder, entre el conocimiento, la información y la habilidad. O sea, con saber el bunkai no es suficiente. Con conocer una posible aplicación de una técnica del kata no es suficiente. Hay que también cultivar la habilidad y por eso siempre decimos que el kata es un mapa, no es el camino. Si uno agarra, extiende el mapa en el piso y te agarras un mapa de París y te parás adentro del mapa, no estás en París, seguís en la misma ciudad en la que estabas. Para utilizar el mapa tenés que agarrar y seguir donde te dice para llegar a país, pero tenés que transportarte tú mismo. O sea que son dos cosas distintas y me parece que en el karate moderno tendemos a confundir el mapa con el camino. Yo quería comentar una cosilla, porque a veces me da la sensación cuando se habla de estos temas de que al hacer la diferencia entre Japón y Okinawa, se tiende a pensar que cualquier maestro de Okinawa va a tener de por sí, o sea, su karate de por sí va a ser un karate funcional. Y eso no es verdad. En Okinawa hay de todo, como en todos lados, por decirlo así. Y no todos los maestros tienen una visión funcional. De hecho, incluso te diría que si la gran minoría son los que podrían tener una visión funcional dentro de karate. Hay muchísimos maestros en Okinawa de mucho renombre y muy famosos que su karate es tan igual al que podemos hablar de Funakoshi, de Nakayama o de... Lo que pasa es que con unas características visuales diferentes, pero... Pero Y metodológicamente la misma. quizás culturales, pero metodológicamente y el entendimiento que tienen de karate es exactamente el mismo. O sea, no por ser de Okinawa, no por tener el DNI, digamos, okinawense, tienes un karate funcional y por nacer en Tokio no, ¿sabes? O sea, hay Ya, lo que... que pasa que el tema es que cuando un maestro de antes, de esos primeros, ¿no? De lo que nosotros hablamos, enseñaba un kata, no se lo enseñaba para que trabajara gimnasia ni para hacer una coreografía bonita y que se sintiera bien. Lo enseñaba para pelear. Sí, eso, O sea, para que aprendiera los conceptos marciales, no tenía en su cabeza esa idea. Lo que pasa que a nosotros nos ha llegado, porque se popularizó de esa forma en Japón, y entonces a nosotros nos ha llegado una forma de entender el kata diferente, pero originalmente no era así. O sea, nadie hace Gedan Barai o Izuki o rodillazo a la zona genital pensando de que va a hacerlo para sentirse bien. No, claro.
Claro, Y claro. no va a ser un movimiento de estrangulación o de rotura de un codo. O sea, estaba hecho para lo que estaba hecho. El problema es que se van cambiando los modelos de kata, por eso hoy día hay katas tan diferentes a los originales, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, se hace una pregunta por ahí, ¿no? Lo de empezar hacia adelante, ¿no? No llegué Los todavía. katas, sí, los katas más originales o más antiguos no empezaban hacia adelante, muchos empezaban hacia atrás, absorbiendo hacia el lado, es decir, no tenían esa idea de tan estricta, ¿no? Era simplemente que visualizaban un movimiento y luego hacían ordenaban ese movimiento para poder trabajarlo, lo que haríamos cualquiera, por cierto, para poder trabajarlo sistemáticamente y luego pues se desarrollaban eso que nosotros llamamos katas. Bueno, Pero que incluso los modernos, ¿no? Cuando alguien aplica un bunkai, ¿qué está aplicando? claro. Mm, Contraataques, ¿no? Y defensas, ¿no? Claro, incluso los katas antiguos, los que estudiamos nosotros de Aragaki Seisho, algunos empiezan hacia adelante y otros empiezan hacia atrás. Digo, Es verdad. está dando opciones tácticas, me parece. Mira, Fudoshin Dojo dice: Buenas noches, mañana es el Día del Padre en la Argentina, así que estoy organizando con mis hijos. Mañana los escucho completo. Un abrazo para todos. Un abrazo, Densei, gracias por seguirnos. Diego Andrés Bello dice: El karate no nació como deporte de contacto, nació con la necesidad de defensa personal. Exactamente. Más claro, échale agua, ¿no? O sea, eh, el karate nació como una necesidad de defensa personal. Y entonces todas las metodologías que tenemos del karate iban con ese objetivo, en ese rumbo. El kata siendo una de ellos, una de las principales de ellos. Lo que pasa que es como hemos perdido el rumbo y ahora es como poner a un pianista a tocar el piano y en vez de enfocarnos en la música, enfocarnos en cómo aprieta las teclas. Digo, le perdimos la brújula, ¿no? Necocan, no, Mocuso Revista dice: Buenas noches, gran podcast. Gracias, Ariel, gracias, Mocuso, gracias por apoyarnos. Bueno, como todos ya saben, le comunico de vuelta a la audiencia de que siempre nos pueden escuchar en la revista Mocuso. Este podcast se puede escuchar desde la página de la revista, que es mocuso.ar, una revista de cultura japonesa y artes marciales y filosofía, con un montón de excelente información, con grandes exponentes como Gerardo Valves Sensei, por ejemplo. Necocan nos escribe: en la clase de anoche en el dojo estudiamos parte de bunkai de diferentes katas bien a lo Motobu. Los alumnos más nuevos sorprendidos por la letalidad. Bueno, eso es lo lindo. Se abre un mundo nuevo cuando uno cambia de perspectiva, ve los mismos katas con otra, con otra vista, ¿no? Desde una nueva perspectiva. Después, un oyente que se llama Cursos de Artes Marciales dice: Buenas noches. En la estrategia de la Motobu, el Irimi y Taizabaki, ¿no será por eso que muchos katas empiezan avanzando? Yo pienso que sí, que hay elementos tácticos que avalan empezar hacia adelante y hay elementos tácticos que avalan empezar hacia atrás. Incluso hay katas que empiezan directamente hacia un lado. em, Depende del trabajo que esté haciendo su creador, ¿no? En qué se enfoque en el momento de la creación. Creo que leer principios filosóficos en la forma en que empieza o termina un kata nos puede llevar por caminos erróneos. No sé cuál es su opinión, Sensei. Es que el problema es ese. El problema es cómo interpretamos literalmente la técnica. Si la interpretamos de forma literal, pues a lo mejor nos estamos equivocando. Por eso hay que conocer el espíritu del kata, ¿no? Y lo que nos dice. Y para eso tiene que tener uno no solo habilidad, sino también conocimiento. Es decir, por ejemplo, lo que decía Mario antes, ¿no? Perdón, que se decía que en Okinawa pues, no se explicaba mucho. Yo lo veo un error. No solo como occidental, sino, bueno, si uno tiene conocimiento, sabe por dónde caminar, ¿no? Si tú tienes el mapa, pues es más fácil llegar al sitio que tener que ir buscando dónde está, ¿no? Entonces es necesario. Y entonces lo que ocurre es que el conocimiento tiene que partir de la experiencia de factores que a veces
tiene que ver con el combate, con situaciones que has vivido, con el estudio, y eso te da otras puntas, otras perspectivas, otras referencias, ¿no? Y luego salí un poco también tener la mente abierta y salí un poco de lo que el kata tan tan literalmente expresado, pues te dice, por ejemplo, vamos a poner el Pinan Godan o el Heian Godan. El movimiento primero de Ushuke Sotouke se hace en el sitio. Entonces, y luego el Yakosuki se suele hacer además en Neko Shidashi, ¿no? Una posición ideal para transmitir energía en la máxima energía, quiero decir, de un Yakosuki, ¿no? Sino uno que lo compruebe haciendo Neko Shidashi o echando el peso hacia adelante a ver cómo es más fuerte. Entonces, el kata se puede interpretar que el otro te ataca, tú le defiendes y le golpeas en el sitio, o puede interpretar que te hace un movimiento, haces una absorción haciendo el Ushiuke, y en un segundo Yakosuki que te entra, pues sales un poquito por el lado y le clavas un Yakosuki de contra. Eso es muy probable y muy posible en un combate. Así que yo que hago boxeo, así debe ser. ¿Qué ocurre? Que como el kata te dice que tiene que ir hacia adelante, pues uno va hacia adelante. Pero el kata debería de expresar lo que decíamos todos, la más realidad. Y nosotros deberíamos de salir un poquito al lado, buscando la imitación, ¿no? Y el segundo pues sería un golpe o un agarre o lo que queráis. Lo que pasa que los katas que recibimos han sido saneados, han sido purificados, le falta información. Si tomamos, por ejemplo, el comienzo de Tomari Wando, que hace en zigzag, sale en una diagonal y entra por la otra, por ejemplo. Ese tipo de cosas se han eliminado de los katas actuales. O sea, que es difícil llegar a estos conceptos tácticos. Bueno, la literalidad Exactamente. del kata te ayuda como mucho al principio a ver una idea de concepto genérico, ¿no? Porque ves un poco la línea de movimiento que se está siguiendo con el cuerpo entero, me refiero, no de el embusén, ¿no? No eso, sino la línea genérica de cuerpo que tiene o dinámica de movimiento. Luego hay que moldear, hay que encontrar el contexto adecuado en el que podría entrar toda esa ejecución, hay que encontrar el contexto adecuado en el que interpretar ese movimiento, porque un mismo movimiento se puede interpretar de muchas maneras distintas, y ir un poco, es como el trabajo de un alfarero, ¿no? Ir moviendo el barro hasta darle forma de lo que sea, de cómo te pueda cuadrar en general. Nadie tiene la llave absoluta ni el conocimiento absoluto del kata, de cómo se ideó en un principio, pero sí tiene formas de aproximarte a algo que al menos sea funcional y que tú digas, oye, yo entendiendo el kata así y metiéndolo en mis entrenamientos y practicando y tal, yo esto lo puedo hacer y me sale. Claro, lo que ocurre también es que erramos ya desde el inicio en el concepto, es decir, porque se trabaja contra ataques que no existen en la realidad. Hay que meter Son ataques, o sea, hemos dicho antes, ¿no? Hemos leído de eso como todo, porque es que las técnicas o sea, el kata no está hecho para pelear contra profesionales, contra otros karatecas o gente muy entrenada en otros sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo te atacaría alguien? O sea, cuando alguien te ataca, normalmente si hace un do, te va a hacer un do de forma descontrolada y yéndose a por ti porque lo que quiere es hacerte daño, no sabe nada de táctica, las emociones le pueden, ¿no? No tiene ningún control. Claro. Entonces yo en ese punto sí puedo esquivarle y anticiparme, ¿no? Y pegarle un Suki por abajo y luego por arriba, ¿no? Abajo, arriba, tácticamente. Pero si trabajamos también haciendo esa linealidad del atacante, pues entonces estamos cometiendo un doble error, porque lo que estamos perfeccionando es la técnica del kata, pero no la estamos usando dentro de un contexto realista, ¿no? Es que por eso hay que encontrar el contexto y luego en base a ese contexto también moldear la forma del cuerpo. O sea, al final hay que hacer un trabajo de dos bandas. Por un lado, el movimiento que tú haces, que bueno, tenemos la suerte que por lo menos hay algo de movimiento, digamos, que sería la literalidad del kata. Por otro lado, el contexto, que no lo tenemos ni lo vemos, pero hay que ir metiéndolo a ver dónde encaja bien y luego moldear ese movimiento otra vez para que todo encaje bien, para que sea
para que no haya deficiencias tácticas o deficiencias de ejecución. Mira, hoy le decía a un compañero, porque Dependiendo. hoy le decía a un compañero, porque hemos estado trabajando en Jiu-Jitsu, ¿no? Con algunas técnicas con cierta intensidad, ¿no? O sea, como da en el boquén, pues podemos, digamos, ser un poco más bruto, ¿no? De lo normal, porque el boquén es el que absorbe, ¿no? Y entonces, nosotros trabajamos de vez en cuando así. Otras veces de forma más seguida, cada vez más, ¿no? Porque si no le das esa cierta realidad, que no hay que hacerse daño para llegar a ese punto de acercarte a la realidad de lo que sería un combate, el problema es que la superficialidad, es decir, lo superfluo del kata, la estética y todo aquello que tiene que ver con elementos no funcionales, se acaba comiendo al aspecto más marcial, ¿no? Es que justo Porque lo vas que cada vez pasó. definiendo más la técnica, formando más la técnica, haciendo más fuerte al aire, más estético, más. Y entonces cuando le da toque de realidad, entonces se crea un equilibrio. Pero si el Bunkai lo practica con la misma estandarización, que entonces al final no hay táctica, no hay nada, y no aporta nada. O sea, el Bunkai no aporta nada al kata y el kata no aporta nada al Bunkai, ¿no? Por eso, si no trabajamos con elementos reales, o sea, que sean lógicos dentro de una pelea callejera, que no te va a hacer un Ushiro con un Tobi Mawashigeri, te va a hacer lo que te va a hacer, te va a pegar. Pues entonces el kata no está expresando realmente lo que es la viveza que hablan, ¿no? También los maestros, Mira, ¿no? antes David Ortega hace una pregunta, se la hace directamente a Mario Sensei. Y antes de responder a eso, quisiera hacer una conexión entre esa pregunta y lo que acabas de decir. Porque David Ortega dice, porque tú, Pepe, hablabas sobre que se hacen defensas contra ataques que no existen. O sea, el mundo del karate está plagado de bunkais contra técnicas de Kihon de karate. Eh, y David Ortega Sensei pregunta, ¿qué maestros de Okinawa actuales practican kata de una manera funcional, Mario? Y antes de darle la palabra a Mario, yo quiero decir así, no importa el país, cualquier escuela que te presente el bunkai, la aplicación de un kata contra una técnica de Kihon, de karate, están errados. El kata no está... un kata original no puede nunca estar implicándose con defensas contra técnicas de Kihon de kata, técnicas básicas de karate, si quiere ser un elemento para la defensa o para poder defenderse en un ataque callejero, que es lo que se Es refiere más, más o menos. muchas de esas técnicas ni siquiera existían en la época. Exactamente, nunca te lo hubiera, porque es que no existen en la realidad, entonces tampoco existían en el kata de la época. Entonces, ya que hicimos este paréntesis para acotar a todo el mundo, no solamente a aquellos que tienen un pasaporte japonés y viven en la isla en las islas de la Ryukyu, te doy la palabra, Mario. Bueno, esta es mi última intervención en el podcast. Te van a asesinar, ¿viste? Te pusieron contra la pared. Ahora, Si respondo aparte a vas a esto, Okinawa, ahora cuando vayas te van a estar esperando en el aeropuerto. cuando vaya me van a matar, o sea, me van a matar. Pero bueno, bajo mi perspectiva, que hagan un karate funcional al 100% en todo lo que implica, para mí no hay ninguno, al menos de puertas para afuera, o sea, de lo que se ve, de lo que puedes llegar a conocer así buscando en internet o yendo para allá y visitando dojos así de tal. ¿Por qué? Porque hay algunos que te pueden presentar ideas de Bunkai o Bunkai cuando estamos hablando de kata que podrían tener un aire más funcional, ¿vale? En el sentido de, oye, pues los ataques que hace el contrincante no son Oizuki, cosas así, se ven historias y tal. Pero después la forma de ejecutar el kata, la forma de entender, o sea, la forma de enseñarlo en otras etapas del aprendizaje, a algunos alumnos no son funcionales. Y además se utilizan metodologías bastante, o sea, en general, suena feo decirlo, pero las metodologías de entrenamiento y de enseñanza son bastante malas. Bueno, Gerardo Valves Sensei, que acaba de volver de Okinawa, ha hecho, no sé, cientos de viajes de Okinawa.
Él dice que cuando él empezó a ir a Okinawa, habían, no sé, 25 dojos en Okinawa. Y ahora hay 400. Y Cuando, ahora hay un dojo por cada habitante, o sea, claro, eso es. incluso la prefectura de Okinawa tiene una página web donde puedes ir a elegir qué dojo querés ir y cuánto cuesta el maestro por hora. Es una industria hoy. También, Incluso, y te digo, incluso un maestro que podría tener en su conocimiento un karate funcional, no hace un karate funcional al 100% porque tú vas a su dojo y te va a enseñar, te vas a poner a hacer un kata estándar, te van a atacar doizuki, tú vas a hacer ageuke. Al final no va a haber, no vas a ver esa funcionalidad, es muy raro que la encuentres. Y yo te diría que al 100% ninguno, pero ninguno, no por decir absoluto, sino que se pueda ver, o sea, que tú vayas y lo veas. Habrán, como hay en Gran Canaria un dojo de karate funcional, como lo hay en Dinamarca o en Sevilla, ¿sabes lo que te digo? Pero no, no es algo que se vea, no que es se algo vea así. inherente a la cultura o a la nacionalidad. Ha habido en Okinawa en los últimos 20, 25 años ha habido un desarrollo en que han entrado a tener intereses económicos en el karate, entonces, bueno, la dejamos por ahí. Hay, lo que sí tiene, yo estoy convencido que en Okinawa tiene que haber, si no dojos, gente que mantiene la tradición de antes, o sea, la que era un maestro con 4 o 5 alumnos y que el alumno tenía que pedirle durante 10 años al maestro para que lo deje entrenar. O sea, pienso que esa tradición continúa. Gerardo Valve Sensei tiene un dicho que lo trajo de Okinawa, el donde dice que el karate siempre estuvo en manos de muy poquitos. Y yo estoy convencido que sigue estando en manos de muy poquitos, que lo que nosotros llamamos el karate okinawense no pertenece a la esfera de esos muy poquitos que hay, ¿no? Este, Sí, y al final siempre puedes, o sea, cuando vas a Okinawa y tal, puedes rascar cosas, ves, digamos, hilos pequeñitos de cierta funcionalidad y de cierto entendimiento más profundo que se nota del que puedes encontrar digamos, en un dojo al uso, en algunos sitios, no en todos, pero los puedes encontrar. Pero no es que tú digas, este hilo está aquí, tiro de él y ya, wow, un karate funcional entero, bueno, está ¿no? Patrick No. McCarthy, Sensei también en Okinawa, ¿no? Sí, ahora está sentado allí, pero bueno, igualmente McCarthy Sensei dentro de su sistema, que es un sistema muy funcional, existe también el problema de lo que es la persona. Se ha sistematizado de una manera y yo veo practicantes de Koryu que el Koryu Chinadi está muy bien pensado si quieres entrenarlo bien para hacer un sistema funcional. Pero también hay practicantes de Koryu, incluso maestros de Koryu, que su método de entrenamiento ya es hacer esos trabajos por parejas Mm. mecánicamente, todo memorizado, todo muy bien, pum, pum, todo sale bonito y parece que peleo de locos, ¿no? Aplicando el karate moderno al Koryu Uchinadi. Claro, si es que al final es una cuestión también de mercado, por si no, no estaría practicando Koryu Chinadi, sino tres. O sea, si tú lo haces bien, bien, eso no lo entrena cualquiera. Bueno, Pero eso ni cualquier karate, ¿no? Entonces, me estoy metiendo en un berenjenal yo aquí. Pero bueno, por qué, una pregunta al aire, ¿vale? No se la hago a nadie. ¿Por qué se pierden con tanta facilidad la funcionalidad en cualquier sistema que se haga, antiguo porque o moderno? duele, porque cuesta. Porque duele, porque nos golpeamos, ¿no? Porque cuesta, porque hay que sufrirlo, porque al final es un riesgo también, porque tú vas a entrenar y puedes volver. Sí, pero esto es como decir, yo voy voy a jugar fútbol, ¿no? O voy a boxeo, pero no, a mí que no me peguen una patada, a mí que no me golpeen, ¿no? Y verás, tú sabes dónde te metes, ¿no? Si no, para eso está el ajedrez y el tiro con arco. Quiero decir que lo que no puede hacer es decir, bueno, como me duele, pues lo hago más flojito. Pero ¿y Pues cuántos gimnasios, por hasta ahí ejemplo, sí, ¿no? cuántos gimnasios, por ejemplo, hay de boxeo? El único que hace es pegarle un saco o ponerse al aire No, funfurriendo. no, pero eso no es gimnasio de boxeo. Ya, pero bueno, ellos lo venden Sí, así. bueno. Pero, No, aquí, bueno, pero tú pregúntale a cualquier entrenador de boxeo y lo tiene clarísimo. Eso no es boxeo, eso será otra cosa. pues, Le puedes llamar como quieras. justamente es lo mismo que pasa en karate. A mí me preguntan y te digo, son los karate, pero claro, yo soy el loco. Claro, pero yo lo entiendo incluso, pues, si, hombre, a la gente no va a pegarle. Sí, sí, vale, vamos a dejar a la gente al lado, porque ¿qué somos? Nada más que profesores. Yo Claro, hablo de ti. ¿Tú qué haces? ¿Tu karate cuál es? pero yo pienso que el paralelo que hace Mario tiene razón. O sea,
Lo que pasa es que no ha sido tan avanzado en el boxeo, pero hay gente que hace boxeo que nunca le pegaron una piña en su vida. El boxeo de hoy no es el boxeo que era hace 30 años atrás. O sea, el boxeo, yo me acuerdo la primera vez que fui a un club de boxeo, lo primero que intentaron es pararme enfrente de una bolsa de arena y intentar quebrarme el tabique nasal con la bolsa de arena. Pero digo, no, 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 ¿qué? ¿Estás loco? No, pero sí, sino que mejor que te la rompa yo acá y no en el, digo, ese tipo de mentalidades hoy no podrían solucionar. Lo que sí está clarísimo que un boxeo que está concentrado en una función específica y después hay un boxeo que es el popular, el que saca esas migas de pan que caen, que son periféricas, que no tienen nada que ver con el objetivo central, ¿no? Le pasa lo mismo, al boxeo se lo están comiendo de la misma manera que se comieron al karate. Lo que pasa es que es Ya, más pero hay más una pronunciado. realidad, pero como el boxeo tradicional, podríamos llamarle, mantiene ese estado de habilidad, perdón, de realidad, ningún boxeador que no se suba a un ring y que va a pensar que sabe pelear y que es un boxeador de élite. Es Claro, cosa que pero sí pasa en las artes marciales o más específicamente en karate, que uno cree que está haciendo lo mismo que tú y está siendo igual de eficaz que tú, haciendo horas y horas catas al aire, Bueno, pues pero espera, justo iba Pepe. a de decir forma mecánica. en karate es más pronunciado justamente por eso, porque como karate no tiene ni siquiera un punto un foco, digamos, funcional que se vea, por No hay ejemplo, el contacto, boxeo al no hay final, contacto. claro, el boxeo al final tiene el combate de boxeo, que tiene unas normas, que es un deporte reglado y tú sabes a lo que vas allí, vale. El karate no tiene eso. Y lo que tiene a modo deporte, pues no tiene nada que ver con un contacto. Es Entonces, al final, es muy difícil que alguien diga, no, yo voy a un dojo de karate, voy a aprender karate, muy bien, tal. Aquí me pongo a hacer catas y ejercicios por pareja que, oye, me siento bien porque todo me sale. Y allí voy y a los 2 días solo me duele el cuerpo. Bueno, espera que alguien saque una modalidad de combate de boxeo donde marquen los golpes Ahí y se se acabó el boxeo. terminó el boxeo. Se terminó el boxeo. Mira, bueno, David, espero que estés contento, satisfecho con la respuesta. Le vas a tener que dar, recibir a Mario en tu casa para esconderlo cuando los vengan a matar. Ese tipo de Sí, preguntas, poner a la gente contra la pared así, digo, pobre, pobre Mario. Mira, Iván Cuesta dice, perdón, había entrado con la otra cuenta, un saludo de Segovia, seguro la de cursos de artes marciales era Iván Cuesta. Un saludo, Iván, gracias por estar. John Quesada dice, el kata evoluciona y se adapta a la necesidad del practicante. Y yo estoy de acuerdo, y no. Porque en realidad el kata no hace, el kata sí el mismo. El que esa evolución y esa adaptación es la que hace, la que tiene lugar en el interior del practicante. Es el practicante el que llega, el que evoluciona y el que. Pero reconozco al 100% la experiencia, ¿no? Nosotros, por lo menos Pepe y yo, que somos los viejos, hemos entrenado kata durante decenas y decenas de años, y es verdad, la experiencia del kata eh, que cambia con los años. Pero un matiz que me gustaría discutir con ustedes, porque es sintomático hasta de los karatecas más revisionistas y más funcionales. A veces tenemos lapsus en ese sentido. Y es que, y me pongo primero en la cola de culpables, ¿eh? No estoy diciendo que John Sensei sea culpable de esto. Pero tenemos una tendencia a atribuirle un papel, especialmente al kata, pero también al karate en general, como que tuviera una vida propia. Tenemos una tendencia a idolatrar lo que hacemos y como que tienen capacidades intrínsecas, ¿no? El kata evoluciona, ¿no? Es el mismo kata que hacía el otro, el que te lo enseñó. La evolución es tuya, es tu trabajo. Pero le atribuimos, y me parece que eso es una enfermedad que nos trae el karate porque no nos permite a veces o nos impide ver con ojos críticos a lo que estamos recibiendo, el kata que estamos haciendo.
Porque no digo que lo vayas a hacer después de 5 años de entrenamiento, pero Motobu estaba en la capacidad, o Matsumura, de decir, esa posición, si la utilizas en un combate real, te matan, así que yo no lo hago, es un error. Y están hablando de otro maestro histórico. Quizá el pecado está en pensar que es algo perfecto, intocable y ya hecho, ¿no? Como que dice, mira, ya terminé, está aquí, karate, ¿no? Cuando en realidad es algo que constantemente evolucionó durante la historia y no estaba terminado, entre comillas, porque tampoco es la palabra adecuada, pero no estaba terminado cuando se estandarizó. Y también se cambiaron cosas y todo, bueno, pero me refiero, para que se me entienda un poco lo que quiero decir. No pasa nada, para mí no pasa nada por cambiar algo. O sea, porque tú digas, mira, a mí esto no me funciona, yo esto no lo veo, yo lo he probado 1000 veces, mi experiencia me dice que así no. Pues no lo hago. Y luego si un Pero día yo, más adelante a lo mejor te das cuenta de que sí funciona de otra manera o adaptando esto o aquello, pues lo puedes volver a incorporar. Y nadie te puede decir que estás rompiendo nada. En el episodio que hicimos sobre Chotoku-Kian, ¿se acuerdan que decían los maestros? Decían, los katas de Kian son irreconocibles porque le metes 200 técnicas más y le hace movimientos raros. Sí, no, lo que pasa es que yo tengo un concepto de la evolución quizás diferente. Entonces, Motobu dice, en una de las partes que tenemos nosotros escrito, dice, kata es karate y karate es kata. Si a mí no me sirve el kata para mejorar mi karate y el karate no me sirve para mejorar mi kata, no hay evolución. Claro. Porque yo puedo hacer un kata perfecto según los patrones de mi escuela o etcétera, etcétera. Ser un kata, voy a usar una palabra a lo mejor no adecuada, pero me gusta porque así cala directamente. No hay que, puede ser ridículo en otras escuelas la forma de hacer. Pero si ese kata no me aporta a mi karate, no veo la evolución por ningún lado. es que es literal, es que ese es el tema. Justo ahí está. Aunque me salga bonita y me salga bien y todo el mundo me admire. Si esa kata a mí no me sirve para mi karate en general, que el karate, no hablo de Kihon, kata, kumite, o sea, hablo de presencia, de seguridad, de que tú sabes que estás enfrente de alguien y puedes tener recursos, más allá de que gane o pierda, porque eso muchas veces se pierde por tontería, te resbala, te cae al suelo y te lastima y ya está, ¿no? Más allá de eso, es la sensación que uno tiene de que domina un sistema, de que ese sistema le está aportando algo de seguridad, ¿entiendes? Si a mí lo que me va a dar es una parcela muy pequeña de habilidades, no veo la evolución por ningún Y lado. ya no solo el kata en sí, o sea, porque también dentro del kata, si hay unas partes que tú no sabes a lo mejor si eso viene por la evolución misma que ha tenido ese kata o no, pero si hay unas partes que tú ves incoherentes o que tú ves, mira, esto aquí, como decía Motobu, esta posición, así no, o sea, esto no va bien, yo me pongo así, que es como funciona, pues coño, hazlo así, o sea, si te funciona así, hazlo así, pero nadie puede mirar y decir, eso está mal, porque, ¿por qué? Mira, Diego Andrés Bello dice catas podados, por no decir castrados, refiriéndose a lo que hablábamos de los catas que son tuneados. Iván Cuesta dice, cuando se hace karate funcional ya no se ve como karate, todo es más sucio. Claro, yo diría que cuando se hace karate funcional, la estética deja de ser un parámetro. La Sí. perfección técnica deja de ser un parámetro. La función es el parámetro primordial, ¿no? Entonces, Para evaluar algo, te fijas en cómo ¿en qué resulta, en efecto lo que da? hace. Exactamente. Después dice David Ortega, dice, se pierde porque nadie quiere pegarse, recibir golpes, pensar, sufrir, etc. Exactamente. Sufrir, recibir golpes y pensar deben ser las tres primeras cosas que nadie quiere hacer, ¿no? Además, en ese orden, ¿eh? Lucho Muñoz dice, buenas noches, Sensei, me encanta el ajedrez y el tiro con arco. Bueno, sí, pero también te encanta darte de palo en el dojo. Venía por ahí, ¿no, Lucho? Se puede No, es hacer que las yo otras hice cosas. Sí, una. yo sé. Yo hice. Bueno,
A mí el tiro con arco no me gusta, pero el ajedrez me encanta. Soy jugador además de ajedrez, me gusta. En mi juventud, cuando recordaba las cosas, jugaba competiciones de ajedrez. Ahora no me acuerdo apenas de Bueno, nada. ¿sabés qué? No sé en España, pero acá en Dinamarca hay una modalidad donde se hacen competencias de boxeo con 3 rounds, y entre rounds se juega el ajedrez. Ah, yo solo he visto alguna vez, tío. Eso tiene que ser complicado porque con el estrés del combate, ponerte a mover fichitas. No, es que imagínate, después de los golpes en la cabeza, Eh, por eso digo, ¿no? Pero así que la analogía no estaba tan En errada, ¿eh? siempre en competiciones hay de todo, también te digo, por ahí. Mauricio Gutiérrez dice, jajaja, ahora que lo comentan, he entrenado en lugares en donde prefieren lastimarte y darte duro en el dojo para que no te peguen en un torneo. Lo que pasa es que en el torneo también te van a pegar, ¿no? Pero, sí, pero la mentalidad es esa, ¿no? Este, Diego Andrés Bello dice, un sensei una vez me dijo en una clase que solo se podía practicar kumite a partir del cinturón azul. Me pareció demasiado tiempo, 2 años y medio como mínimo. La mayoría de los alumnos no duran tanto. Y bueno, yo me pregunto, yo no entiendo por qué el karate tiene una metodología que lo que los otros sistemas hacen en semanas, logran en semanas, nosotros tenemos que estar años. Somos como Porque el niño idiota de la clase, somos, ¿no? no, eso es porque la educación de colegio dura un montón de años. Tienes que mantener a los niños haciendo karate desde que entran a la escuela hombre, hasta que se gradúan, ¿no? hombre, en boxeo tampoco es que se suban a la semana, tiene que pero eso tiene una cierta lógica, sobre todo para proteger al boxeador, es decir, tienes que tener una preparación física suficiente porque se van a golpear, quiero decir, Pero ustedes tardan algunos 2 años golpes. y medio en hacer sparring. No, yo al año y medio antes del año y medio, me vio entrenar un día y me dice: "¿Te quieres subir?". Y digo: "Sí". Dice: "Pues toma, ponte el casco y los guantes para arriba". Y y pero hay una preparación física previo para que no te hagan daño, porque date cuenta que un golpe en la cara, aunque tenga el casco, hay un desplazamiento, entonces tienes que saber posicionarte. Hay una estrategia metodológica, pero azul, ¿por qué? Pues, si ya está preparado en verde y si no está preparado en azul y es en negro, no entiendo lo del cinturón, la analogía, ¿no? Claro, pero Pues te aparte, subes cuando estás preparado, quiero decir. Yo fui en un año y pico porque también iba más tranquilo, yo no empecé yendo todos los días. Pero hay gente que se sube a los 3 meses y gente que a lo mejor se sube a los 2 años, que no es por un cinturón, es decir, como eres azul ya te puedes subir, claro. Ni por dependerá tiempo, de que es el tema. Pues, o sea, muchas ni veces por tiempo, es yo por hice la analogía preparación, ¿no? del Por colegio. madurez. Claro, yo hice la analogía del colegio porque al final el sistema metodológico de karate es un sistema de escuela, pero no sé si será por eso fue una tontería, pero me refiero, eh, si vamos a pensar en funcionalidad, que un arte marcial tarde 10 años en que tú seas capaz de tener un arte marcial funcional completo, es la mayor pantomima del mundo. O sea, tú no puedes tardar, incluso, era por exagerar, pero tú no puedes tardar 5 años en aprender un mínimo para defenderte. Es que entonces estás enseñando muy mal. Que hay, si te lo tomas en serio, si nunca entrenas y tal, pues no aprendes nunca. Pero si tú tienes una metodología correcta, cualquier arte marcial que tenga contacto en sus modalidades deportivas, digamos, que tenga un contacto serio, digamos, con caos, esto y lo otro, eh, entrenando serio en medio año, tú ya te mueves, digamos, o sea, ya tienes medio año, un año, ya tienes cierto, Pero, como para compararte con alguien de la calle, me pero refiero, tú aparte, ya tienes estamos mandando contacto. gente a la muerte, a la guerra, con 3 meses de entrenamiento. ¿Qué me dicen? El entrenamiento básico de un infanterista son 3 meses de entrenamiento. Sí, sí, Eh, pero bueno, y nosotros en el karate tenemos que estar 2 años y medio para pararse enfrente del otro, digo. Y no estoy en absoluto criticando el comentario. Lo que sí estoy diciendo es que, porque en realidad es típico el comentario que nos llega, que muchas veces lo escuchamos, este tipo de comentarios de que no, tardás, el camino es largo y boom, y cuando entrena y comprenderás y ven dentro de 2 décadas. Y me parece que si bien la mentalidad es correcta, hay que seguir profundizando y esto es un estilo de vida, metodológicamente no deberíamos
tardar tanto en poder tener alguna forma de capacidad Tú, marcial? mi experiencia, tú vas yo en verano intento ir por las tardes sobre todo a entrenar boxeo, pero bueno, a veces no, la familia está de vacaciones, etcétera, etcétera, y lo que suelo ir es, aquí en Sevilla, pues nos vamos a un club donde hay una piscina y todo eso, ¿no? Entonces suelo ir menos, ¿no? Pero tú ves a compañeros que han entrado a lo mejor, que llevan 6 meses y que tú estás entrenando con ellos, cuando llegas en septiembre y los vuelvo a ver, es un cambio radical de potencia de pegada, de que saben pelear, ya se suben en el ring. O sea, tú dices, uy, esta gente son peligrosas. Tú llegas en septiembre al dojo de karate y están igual o peor. Quiero Mm. decir, no ha habido una evolución desde el punto de vista funcional ni nada. Entonces, es también un poquito la mentalidad, lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos dos mentalidades, una de un karate funcional, que habla Shokomotobo, y luego tenemos la mentalidad de la que habla Nakayama o heredero del pensamiento de Funakoshi, como veremos en otros futuros podcasts, o de Kenba Mabuni, que tenía una labor social, ¿no? Dentro de la transmisión del karate de Okinawa al Japón. Entonces, claro, pues la metodología es diferente. Si esta gente se dedicaran a hacer formas, como tú decías, Jorge, el boxeo estándar, donde todo chi, 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 que ya los hay, pero no le llaman boxeo. Todavía no, todavía no. Todavía no tienen la prudencia. Fitness box o cualquier cosa, ¿no? Aeroboxing y no sé qué. Aerobox y todas esas cosas. Entonces, claro, ese hombre, cuando tú llegas, pues sería más o menos igual y no se podría subir a un ring. Hablo del ring como una representación de lo que sería lo más cercano a la realidad, ¿vale? No. Sí. Entonces, pues, si no sabes en un ring pelear con una regla, imagínate usar ese sistema en alguien que va por ti, que es sucio, ¿no? Que te puede dar un bocado cuando estás agarrado a él, ¿no? Entonces, el karate para mí, si lo contemplamos desde el punto de vista funcional, estamos hablando siempre desde el punto de vista funcional, que es lo que para eso estamos aquí. Tiene un montón de fallas de enseñanza. O sea, si tú quieres enseñar a hacer kumite a la gente, le tienes que enseñar bien. Lo que no puedes enseñarle algo que parece que está haciendo kumite, pero en realidad no lo está haciendo. Es a lo que yo me refiero, ¿no? Es igual que si le enseñas un kata de competición. No les puedes estar enseñando un kata funcional porque va a perder Mm. en la competición. Entonces tú no puedes decir kumite cuando no se está haciendo kumite. Porque la primera regla es que cuando uno se pasa un poquito se le corrige, no toques tanto, no des tanto, no des. Todas son restricciones. En boxeo al revés, cuando tú pegas flojito te dice, ¿qué pasa? ¿Que viene aquí a bailar o qué? Dale, anda. Entendéis la mentalidad, ¿no? Es totalmente diferente, con lo cual, claro, el tiempo de formación es menor, ¿no? Mira, Diego Andrés Bello dice, implementé Kumite en todas las clases de nuestro dojo y mucha gente levantó la ceja. Incluso se me avisó de dejar de lado la parte tradicional del karate al poner ese tipo de ejercicio. Y bueno, sí, sí, si lo que se entiende como karate tradicional es kata kihon kumite, entonces hay problema. Digo, el problema es que decir karate tradicional hoy no quiere decir nada, porque cada organización o cada escuela o cada ryu que utiliza el término lo utiliza de su forma propia, específica. El Goju Ryu se comprende a sí mismo como karate tradicional y el Shotokan de la ITKF se comprende a sí mismo como karate tradicional y son dos animales completamente distintos. ¿Cuál es más tradicional que el otro o cuál es tradicional en realidad? Bueno, depende de lo que, de lo que uno piense, ¿no? Este, así que digo, el tema de la tradicionalidad cada vez está más, digo, más problemático porque es imposible descubrir las raíces del término ya. Iván Cuesta dice, de todas formas se dice que todo está en el kata, pero ¿en cuáles? Goju Ryu tiene sus katas, Shorin otros, en Shitu Ryu otros diferentes. Entonces Goju, por ejemplo, que tiene menos kata, tiene menos recursos, o es que tiene los recursos, estrategias, tácticas y técnicas más condensados. ¿Y cuánto se tarda entonces en aprender a defenderse mínimamente? Yo pienso que esa es una excelentes preguntas, porque son varias, ¿no? Yo pienso que tiene sentido tener menos katas, porque no va en la cantidad de técnicas.
tener menos catas te da la posibilidad de desenvolver más catas. Y vamos a hablar, antes de terminar, tenemos que hablar un poquito de cómo estudiar el kata, cómo entrenar, cómo desenvolverlo, cómo abrir el paquete y sacar información de ahí, y cómo tener metodologías de entrenamiento que nos permitan explorar estas cosas. Pero desde mi punto de vista vale la pena tener menos catas y más profundidad. Por ejemplo, yo en mi entrenamiento personal entreno 5 katas de Argaki Seisho, entreno Naifanchi, lo que ustedes dirían el Naihanchi 1 o el Teki 1, y entreno una versión propia de los 5 Pinan de Itosu. Esos son los katas que entreno, no entreno más. Enseño, sí, los katas de Wado Ryu, que son, bueno, Shinto, Seishan, Pinan, Nefanchi, Kasai, etc. Pero lo que entreno es esto y ya me parece demasiado. Tengo demasiados katas para entrenar, ¿no? Pero intenté quedarme con el núcleo más pequeño que pude encontrar, respondiendo a las distintas vertientes que me nutren y nutriéndome manteniendo esa evolución en la que me nutro de un par de diferentes corrientes del karate, de Aragaki Seisho, de Naifanchi y, como digo, una versión personal de los 5 Pinan. No sé cómo hacen ustedes. Sí, yo opino también que en este sentido menos es más muchas veces, ¿no? Conocer kata, porque al final la idea es cuántos katas sabes, de cuántos katas te memorizas la coreografía o cuántos katas conoces en profundidad, ¿no? Y dentro de conocer en profundidad hay cosas que no son, que no son, ¿cómo te digo yo? Es decir, tú no tienes el tiempo físico en una vida de dominar como para aplicar en una situación real el recurso técnico de todas las catas. Exactamente, No, exactamente. porque también varía, porque hay catas, o sea, hay recursos técnicos que se adecuan más a personas que tienen menos peso corporal y que son bajitas, por ejemplo. Hay otros recursos técnicos que se adecuan más a personas grandes y fuertes, otros que se adecuan más a gente alta y delgada, otros a gente baja y fuerte. O sea, no te vale, no, o sea, no tienes las mismas capacidades técnicas ni recursos una persona que otra. Entonces, un poco también está el juego de ir encontrando el que te va bien, ¿no? Y en ese que tú encuentras, oye, este me va bien, esto me funciona, por esta línea voy bien, potenciar y desarrollar y profundizar todo lo que pueda. Y si es con un kata solo, con uno solo, si son con dos, si son tres. Después está también, tú puedes practicar más katas porque te gustan, yo qué sé, eso ya es una cuestión personal. Pero no creo que importe mucho si tienes muchos o pocos katas del estilo o lo que sea. No, eso. Con un kata solo puedes ser un artista marcial muy completo. Sí. Tú ves a los mejores peleadores del mundo y sus recursos técnicos no son tampoco. Ya, hay un problema, bueno, la cantidad a veces también nos confunde, ¿no? El que a más conocimiento se supone que sabemos más, ¿no? Muchas veces, como nos fijamos solamente en un aspecto técnico, es decir, hay combinaciones técnicas, yo qué sé, imagínate un barrido determinado que viene en una kata y en otra no, entonces hay que practicar todas las katas porque no todo. Pero si trabajas sobre principios, te vas a encontrar esos principios. Por ejemplo, si tú trabajas en enraizamiento, si tienes enraizamiento, lo puedes hacer en cualquier kata. No es necesario hacer un Sanchi, un Seienchi o cualquier kata así que busque esa idea. Si tienes concepto de colocar la cadera y proyectar, no hace falta hacer, yo qué sé, determinadas katas. Entonces, yo también he tendido a simplificar. Es simplificado primero el número de katas, luego he seleccionado el número de katas, algunas la coincido con Jorge, sobre todo la de Aragaki, hecho, e incluso me he quitado el compromiso de tener que hacer bunkai de todas las combinaciones que vienen en los katas. Hago las que yo considero que son realmente funcionales. Imagínate un Godan, ¿no? Pues siempre que se hace bunkai parece que hay que hacer el bunkai de todo, ¿no? De todo el kata, ¿no? Buscarle un significado, ¿no?
Yo no tampoco hago eso. Si encuentro dos bunkai que son funcionales, que son correctos, pues eso es lo que tenemos en ese kata. Si con el tiempo me da para más, para más. Pero no me siento ya en la obligación de tener que desenmascarar, ¿no? Todos los katas, porque hay algunos que son imposibles. Hay katas que están muy, muy rotos también, o sea, que han llegado tan pulidos y tan cambiados que al final te tienes que inventar cualquier cosa para que cuadre, o sea, no te puedes, no puedes fiarte A de mí él, me ¿no? gustaría también tocar un matiz más de lo que dice, Iván, que es, hay como dos vías de pensamiento en las artes marciales y en los deportes de combate, de contacto, eh, en la que, especialmente después de que entró la UFC y esto, ¿no? Que eh, parece que hay una escuela que dice, hay que ser generalista, hay que saber pegar, hay que saber luchar, hay que saber hacer grappling, hay que saber jiu-jitsu, hay que saber. Y después lo que ha mostrado la evolución, incluso dentro de la UFC, es que eh, realmente los que ganan, por lo general, son los especialistas y los que logran imponer su táctica, su especialidad sobre la especialidad del otro. O sea, entre el golpeador y el grappler, si el grappler logra imponer su especialidad, gana el grappler. Y si el pegador logra imponer su táctica, gana el pegador. O sea que yo creo que sí que hay que tener un conocimiento de todas las áreas, pero hay que tener Mínimo, ¿no? ¿Cómo? Una base mínima, ¿no? Para poder Claro, exactamente. desenvolver. Pero el cúmulo especial del entrenamiento de uno tiene que ir destinado a fortalecer las tácticas centrales del sistema propio, ¿no? Yo no entreno, bueno, entreno proyecciones y eso porque también quiero, son parte de mi sistema, pero no entreno llaves y luchas en el piso, por ejemplo. Siempre lo que entreno en el piso es cómo levantarme, o sea, cómo salir del piso, ¿no? Eh, Cómo contrarrestar las tácticas del piso y poder zafar de ellas. O sea que siempre tengo en mente cuál es el objetivo de mi sistema, cuáles son los principios tácticos del sistema que yo entreno y trabajo en base a ellos. Porque un, el gran error, el talón de Aquiles de la táctica del generalismo es que cuando encuentran un especialista, mueren, porque Sí. no podés ser un boxeador como Sugar Ray Leonard y hacer jiu-jitsu brasilero como un Gracie, y digo, o sea, es imposible obtener el mismo nivel que el especialista. Y aparte cuando tienes un barullo tan grande, o sea, porque tú puedes, digamos, saber un poco de todo ¿no? O mucho de muy Mm, poco, ¿no? Es como esa es la dilema. Cuando sabes un poco de todo, tu problema también es seleccionar la táctica. claro, Si tú dices, mira, yo lo que se me da bien es tirar al tío al piso y dominarlo ahí. Pues tú lo tienes claro, tu táctica es esa, mm, tiro al piso. claro. Un poco esa es la idea. Ahora, si tú sabes algo de suelo, algo de pegar, algo de no sé qué, algo de patada, dices, pues, ¿qué hago? O sea, Pero ¿se acuerdan ustedes de Bill Wallace? mm, De los tiempos del Sí, kickboxing. sí. Bill Wallace lo único que tenía era una patada con la pierna izquierda, sí, el Uramawashi, ¿no? Y era sí. Ganaba todo el nada más rato. que con la pierna izquierda. Y todo Bueno, el Andy Yu con el Kakato, ¿no? Es de la sí, izquierda bueno, también. pero Andy Hughes tenía un espectro técnico más amplio, pero Bill Wallace lo único que tenía era esa patada con esa pierna. Igual noqueaba a todo el mundo. Todo el mundo sabía que te la iban a dar. Todo el mundo intentaba tener tácticas que contrarrestaran esa técnica y todos iban a lo mismo. Sí, sí, le llamaban superfood, ¿no? Claro. También Y bueno, se lo mismo decía. han escuchado la técnica Kimura. Bueno, Kimura viene de un judoka que se llamaba Kimura. Y bueno, era la técnica que él tenía y todo el mundo sabía que él te iba a hacer esta técnica. Todo el mundo intentaba contrarrestar esa táctica y todo el mundo moría por Kimura. Digo, se trata más de lo que vos podés imponer a contrarrestar lo que hace el enemigo. Mira, José Bueno dice,
Pienso que karate no puede alejarse de la realidad. Debemos volver sobre nuestros pasos y buscar el objetivo, que no es otro que salir con vida tras sufrir una agresión real. Bueno, José, te mando el carnet de afiliación. Bienvenido al grupo de karate personal. Eso es exactamente lo que buscamos. Eso es nuestro camino. Lucho Muñoz pregunta, ¿y Sanchin, Jorge, no lo practicas? Durante varios años entrenaba Sanchin, pero de una perspectiva de Qigong. Pero hoy no lo tengo en mi práctica regular. De vez en cuando, es como reencontrarse con una vieja novia, ¿no? Pero no pertenece a mi práctica normal. Nicolás Conde dice, en mi escuela Shodokan Goju-Ryu, tenemos los 13 katas de karate, 2 versiones de Sanseru y 9 de Kobudo. Me parece más que suficiente. Wow, sí. Los de Uechi te deben envidiar, que tienen 3 los pobres. Este, este, Carlos Vera dice, a veces veo videos antiguos de Kumite y no tiene nada que ver del Kumite que se realiza hoy en día. En esos antiguos videos parece que está en juego algo más que un punto, parece que defiende su vida o que no le quiten la cartera. Jeje. Y hoy en día lo que veo es cómo sumar un punto más para ganar. Están más pendientes de ver si puntúan que evitar que te peguen y te vayas a casa con un par de tortas bien dadas. Y nos dejó en silencio porque yo sé lo que estamos pensando. Porque si bien es verdad que los senseis históricos que salieron de la cantera de la JKA y de Shotokan, que en los años 50 se daban a mansalva, Kanazawa ganó el campeonato japonés con un brazo partido, una fractura, etcétera, etcétera. El gran problema que tenemos nosotros es que todo eso fue hecho en un contexto, ese kumite, por salvaje que fuera, fueron hechos siempre en un contexto separado del contexto técnico y táctico del kata. Era otra disciplina que no tenía nada que ver con lo que se hacía en el kata. O sea, esa famosa muralla muralla china que vemos, por lo menos veo yo personalmente, entre el kata y el kumite del karate moderno, que se hace una cosa en kata y después se deja eso de lado y se hace otra cosa completamente distinta. Se utiliza un contexto técnico, un contexto táctico, un contexto físico totalmente diferente al que se hace en el kata. Y nosotros, como ven los maestros como Motobu o Matsumura, hablan de la aplicación del kata en el combate, no hablan. Entonces, si no tenemos esa capacidad, entonces no estamos haciendo un karate que esté centrado en el kata, ¿no? Estamos haciendo un karate que está centrado en las reglas de competencia de kumite, sean cuales sean, ¿no? Bueno, yo añadiría también que si estás defendiendo tu vida o que no te quiten la cartera, tú no pegas un puñetazo y te paras. No. Ni viene nadie a pararte, ni te limitas a entrar y salir, aunque haya contacto, de esa manera. No corresponde una situación real a lo que se hacía en aquel momento. O sea, el golpe llegaba y era con contacto, pero no podemos equiparar eso a lo que sería un karate funcional y lo que hay ahora un karate deportivo. Eso era karate deportivo, un deporte con contacto. Y con una ferocidad bárbara Sí, sí, eso no lo eran puedo dudar. saladísimos. Sí, sí. Nadie niega la capacidad de combate, pero no está basada en el contexto táctico y técnico del karate. Claro, porque además si sales de la competición, quiero decir, si terminas el combate, saludas y es que no no deja de ser, consensuado, quiere decir que incluso no aunque parezca que es mucha energía, mucho quimé, había cierto control. No había cierto control porque cuando un combate es real, uno de los 2 no se levanta, no se va bien, quiero decir, no se va al vestuario y luego se va a tomar una cerveza. Hay un contacto mucho más pleno y con mucha más intención de hacer daño, ¿no? Hay además zonas concretas que no se pueden atacar, por ejemplo, ¿no? Hay zonas O técnicas que no se pueden vitales usar. o técnicas que no se pueden usar. A mí vamos, me echaron de una competición porque giré y le di un Ushiro Empi,
y me descalificaron. Ni siquiera le di, solo le marqué. Entonces, claro, van a zonas muy concretas, ¿no? Y con lo Incluso cual las no grandes, es real porque tú no irías, o sea, lo que decimos, el carácter funcional es muy salvaje, el problema que tiene. Y entonces uno tiene que tener la mente ahí para saber lo salvaje que es. Y es que incluso en los, mientras uno te agarra, tú le haces así y le salta los ojos. incluso los combates primarios, que sí se veía un espectro técnico un poco más amplio, se veía algún EMPI, algún tal, tenía esa connotación deportiva. O sea, es que al final no deja de ser un deporte con contacto, con mucho contacto, con todo lo que tú quieras, pero un deporte. Y un deporte además con unas normas que distan mucho de lo que te puedes encontrar en la vida real. Coño, si te paran cada vez que te dan un golpe, paran el combate. Incluso Tienes... la MMA de hoy sigue siendo un deporte de Sí, sí, contacto. eso es un deporte de contacto. Tiene muchas... A ver, la MMA tiene muchos fallos a la hora de tú entender que eso lo vas a hacer en la calle. No puedes meterle un dedo en el ojo, no puedes golpearle la parte trasera de la cabeza, hay movimientos de codo descendente que no se pueden hacer. Esto favorece un poco a la gente de jiu-jitsu y tal, pero bueno, Y táctica que no puedes usar. Mira, yo una vez eso, vi un policía intentando arrestar a una persona y en el forcejeo le metió un dedo en la boca a la persona que estaba intentando arrestar y este hombre se le afirmó con todo, mordiéndole el dedo. Yo nunca he visto a nadie sufrir y gritar y no había palo con lo que le hagan soltar la mordida que le estaba dando. Estuvo como 1 minuto y medio afirmado en ese... digo, se le terminó el mundo a ese policía porque le estaban mordiendo un dedo. Y lo comprendo. A lo que me refiero es que es tan efectivo morder, por ejemplo. que no podemos comparar ningún deporte de contacto con la vida, con la calle. Eso es incomparable. Es verdad que hay deporte de contacto, con más registros técnicos que otros, y bueno, eso es cuestión de varianza, pero no es exactamente comparable. Nadie puede decir, no, yo como hago esto en la calle, buah, no. Por eso, Porque el nivel de intensidad y de agresividad del detenido está muy por encima del policía. claro. Que el policía, al fin y al cabo, está bajo unas reglas. Pero aparte, No puede en el matar. momento, Y el otro no, el otro es libre como el El claro, viento. policía no, está pero en el compitiendo. momento que le empezó a morder el dedo, digo, lo único que tenía en la cabeza ese policía era sacar ese dedo de ahí. Lo único que existía en su universo, ¿no? O sea, es una anécdota para decir que desde el punto de vista técnico hay un montón de cosas que no hacemos que son súper efectivas y que ocurren en la vida real. Diego Andrés Bello dice, en el estilo que practico hay Naihanchi 1, 2 y 3, los 5 Pinan, Pasai Sho, Kusan Kuyo, Shinto, Goyushijo, Pasai Dai, Kusan Kudai y Teisho. Kaizen Dojo dice, saludos, un placer escucharlos como siempre. Hablando de MMA, si bien es verdad que cada uno busca su especialidad, no hay ningún golpeador que no entrene lucha ni ningún luchador que no entrene golpeo. La clave es que lo entrenan sabiendo que no lo hacen para permanecer en ese terreno, sino para llevar al rival al que sí son especialistas. Exactamente lo que dije yo, ¿no? O sea, y es lo que hago yo también. Intento trabajar a un nivel de poder contrarrestar las tácticas del oponente y imponer las mías. Pero hay que tener un conocimiento, hay que moverse en esas aguas de vez en cuando, si no, bueno, ya estoy... Ah, y bueno, habría que justo aquí viene un poco a colación, que antes se me olvidó comentarlo. El hecho de meterte y ver esa experiencia en primera persona te hace evolucionar muchísimo más rápido que cualquier entrenamiento. claro. Cuando, supongo que José lo habrá visto también, ¿no? Cuando alguien entra al ring por primera vez, la curva de aprendizaje se dispara, porque ya empieza a tener esa experiencia real, ¿no? En su funcionalidad, que sería en este caso el ring de boxeo. En la calle pasa. Dos barreras que rompe. Hay dos barreras que rompe que son imprescindibles para la evolución. Una es la técnica, es decir, pone en valor su técnica, con lo cual sabe que se funciona y que no, que la funciona y que no, y sobre todo porque rompe la barrera mental, que es uno de los obstáculos para entrar en un karate, en un boxeo más realista y demás. Entonces, ya se ve la diferencia entre el que ha subido y se ha peleado, aunque sea amistoso, pero se ha pegado por primera vez, y los que todavía no. Hay un desequilibrio, un desbalance, ¿no?, entre unos y otros. Yo lo he visto en karate, cuando tú expones a alguien a una situación callejera, hostia, los siguientes entrenamientos, esa persona es otra. Porque lo ha pasado mal, ha pasado un momento de agobio, se ha visto
prácticamente perdido. A ver, evidentemente un entorno controlado nunca, a no ser que, yo qué sé, contrate un sicario, no vas a conseguir esa sensación 100%, pero ya ves diferencias porque has experimentado has roto esas barreras que dice José, ¿no? Claro. Y bueno, también hay un elemento que no sé si es entrenable o no es entrenable, pero hay gente que sin entrenar nada se pueden defender y hay gente que puede entrenar toda una vida y no se pueden defender. Es algo que es genético. Eh, No todo el mundo puede ser lobo, ¿no? exactamente, exactamente. Todos quieren ser, pero no todo el mundo puede ser, ¿no? Ujú. Y eso creo que también es un tema que crea confusión. En los 3 años que ya lleva este podcast, hemos encontrado este argumento lo hemos encontrado 10.000 veces. No, que nosotros hacemos el karate tradicional y mi maestro salía y le pegaba a todo el mundo. O mi maestro es súper militar y mató a 200 personas. Yo qué sé. O sea, siempre aduciendo a que como el maestro tenía una capacidad funcional, sus metodologías tenían que serlo. Y cuando en realidad no es así. El maestro muy posiblemente podría haber hecho todo eso sin haber estudiado un día de karate. eh, eh, Porque era su mentalidad, era guerrero. eh, y ahí está lleno de gente, el mundo está lleno de guerreros que no entrenan karate, ¿no? Este, Diego Andrés Bello nos dice, hay gente que nace guerrero, eso es verdad. Para el resto solo nos queda intentar ser lo menos oveja posible. Sí, es como... Es verdad, yo qué sé, hay gente, grandes pensadores de la historia o grandes físicos, grandes científicos que dan clases en universidades y no todos sus alumnos son grandes científicos, muchos de ellos son idiotas. O Claro. sea, pero es lo que hay. No porque te enseñe un genio vas a ser un genio tú. O sea, eso, No, a veces incluso más complicado, ¿eh? es hasta Porque peor, claro. porque está en un nivel tan de experiencia y de desarrollo que no todo el mundo tiene la capacidad de. Por eso, por ejemplo, en algunos deportes, hay entrenadores que no entrenan a infantiles, por poner un ejemplo, ¿no? Porque no lo va a entender nunca, están en otro nivel, ¿no? Pasa igual, tú imagínate un Beethoven en una clase extraescolar, ¿no? Bueno, no. Pues estos entrenadores que han tenido experiencias reales con el combate, a veces entrenar a gente que va como un poco allí a pasar el tiempo es difícil, es Y complicado. incluso aunque tú quieras aprender y tal, si tu maestro, por decirlo así, el que te está enseñando es realmente un genio para lo que está haciendo, a veces no vas a saber ni siquiera cómo enseñarte. No vas a saber, porque él está, en su cabeza tiene una concepción que dice, bueno, yo se lo digo así, lo tiene que entender. Y a lo mejor no, ¿sabes? No tiene esa Pero capacidad pero yo de creo que aquí tenemos todos experiencia, ¿no? Como profesores de karate, incluso los oyentes, ¿no? O ahora los videntes también, porque no están viendo. Nosotros, da igual lo bien que expliquemos algo y lo bien que lo demostremos y lo bien que veamos que funciona, que un gran porcentaje de los alumnos no sí, no 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 pueden hacerlo. Y no pueden comprenderlo. No pueden comprenderlo. No tienen atributos y después a lo mejor resulta que te lo entiende. Lo ves haciendo mal, pero a lo mejor hay un blanco allí que está con su técnica, ¿no? Todavía no desarrollada, pero sí tiene ese espíritu. ya ves que va Y otros que no hay manera, ¿no? Que te lo explica, incluso tienes que ir bajando el nivel, bajando el nivel. Quiero decir que no es una regla de tres, no es porque el maestro sea bueno, porque entonces habría dos maestros que tendrían todos los alumnos y los demás pues estaríamos fuera, ¿no? Del mercado. Sí, y aparte, esa tendencia a pensar de que si el padre fue bueno, el hijo tiene que ser bueno. Digo, miren a Pelé y el hijo, o a Johan Cruyff y el hijo, Jordi Cruyff, que era bueno, pero no le llega ni a las patas al padre. Digo, o sea que, no, que no, soy la tercera generación digo, yo veo a mis hijas, digo, y las amo, pero del karate nada. Y digo, entrenaron todas, ninguna me entendió Hombre, a dónde yo quería ir yo, yo ¿no? jugaba fútbol yo jugaba fútbol mucho cuando joven y era buenecillo, y los 2 míos son un poco pestiños, quiero decir que no, es yo que no le no. toca, ¿no? Heredaron de la madre.
heredaron, yo qué sé. Pero quiero decir que yo igual, ¿no? Es decir, no, cada uno tiene lo que tiene y eso hay que reconocerlo. Y por eso las catas, hay gente que las mejora y hay gente que las empeora, ¿no? Claro. O sea, no. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Mi padre jugaba en la segunda división de Nacional, que es un cuadro grande en Uruguay. Yo, la pelota, tengo que imaginarme que es una cabeza para poder patearla. Al final el maestro no marca tanto como el alumno. Si tú puedes tener un maestro muy malo, pero si tú tienes la mentalidad y los atributos y las ganas y tal, acabas encontrando el camino. O sea, Eso dicen mis alumnos. No, hombre, lo de la máxima esta de que el alumno debe superar al maestro es una utopía, quiero decir, casi nadie lo consigue, ¿no? no, Porque no sé son muchos años de diferencia. a no ser que salga de ahí, ¿no? Básicamente, pues. Claro, exactamente. No, me refiero que cada uno tiene lo que tiene personal y puede ser mejor en otra cosa, pero lo mismo, ¿no? Entonces, el tema está ni siquiera en la metodología, porque hoy día existen muchas formas entonces, mejoran un poquito, hay alumnos que ya tienen eso y serían buenos contigo y serían buenos con otros. Yo tengo un compañero que ese da igual, con quien entrene va a ser bueno siempre porque tiene condiciones, ¿no? Ahora, es verdad que si entrena con un maestro mejor, pues conseguirá más cosas, ¿no? Pero hay otros que da igual con quién lo ponga que no. No hay diferencia. Que siempre va descoordinado, o sea que. Bueno, hay un tema que me gustaría tocar, pero es demasiado grande como para tocarlo hoy y se está yendo el tiempo. Pero es que al podcast de hoy le falta una pata, tenemos que hacer una continuación, porque me gustaría hablar concretamente cómo abrir el kata, cómo extraer la información, qué metodologías de trabajo, de entrenamiento hacer para dar el paso del kata a la funcionalidad aplicable, ¿no? Pero eso me parece que es un tema muy grande y que daría para hacer todo un podcast. Eh, y bueno, y sé que hay parte de la audiencia que hace tiempo que me viene pidiendo un podcast de ese estilo, con ese tema. Así que sería bueno que quizás lo podemos desarrollar para el sábado que viene o para el otro. Y bueno, y hablar en concreto, darle a la audiencia herramientas de trabajo concretas de, para que puedan empezar a descubrir su karate desde una perspectiva funcional. Y si no les queda mucho más, Sensei, ya estamos con una para salir. Sí, a mí me parece un tema muy interesante. O sea, creo que podría dar para mucho, incluso para 2 podcasts, a lo mejor. A lo mejor uno se queda corto. Sí, y bueno, sí. Bueno, entonces quiero recordarle a la audiencia que nos pueden ver este video, queda aquí en Facebook y lo pueden también ver en nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir por Instagram también, por Twitter y por Twitch también. Los invito a escuchar el audio de este podcast mañana en todas las plataformas de podcast y a suscribirse a nuestro podcast. Y bueno, también los invito a visitar la revista Mokusou, y para escuchar el podcast si tienen ganas. Me estaba olvidando, acaba de salir, hay un canal hermano que se llama el Karate Café Podcast, ¿no? De Matías Gilbert Sensei, que reside en Japón y que acaba de sacar una entrevista con Javier Meneses Sensei, de Chile, que aparte de ser karateca me parece que es fisioterapeuta, y, y han hecho un podcast sobre las competencias físicas de entrenar karate, y las ramificaciones físicas que tiene el entrenamiento de karate. Así que los invito también a buscarlos por YouTube, que es un podcast que solamente sale en YouTube. Los invito a ver ese contenido también. Les pido a la audiencia que repartan, distribuyan nuestro contenido, nos hagan llegar a nuevos karatecas que estén interesados en el perfil de este podcast, buscando
las raíces del karate de un karate funcional. Bueno, sin más, nos vemos la próxima semana. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.